El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Esto nos puede ayudar a entender un poco el pasaje del Evangelio que hemos apenas escuchado. Nos presenta a dos hombres que suben con un mismo propósito: orar. Sin embargo, la forma de la oración de uno es muy diversa a la del otro. Se puede observar arrogancia, prepotencia, ínfulas de santidad en uno de ellos. Tal vez porque pensaba que sus obras eran lo único que realmente importaba para ganar el cielo. Mientras que el otro, en su silencio, reconoce su pecado y obviamente hace también una confesión silente pidiendo al Señor misericordia. Uno es perdonado, mientras que el otro queda igual o peor que como entró. Hace tiempo escuchaba yo ese cuento que presenta a un papá muy sabio y su hijo, quienes se encontraban pues en un lugar abierto por donde pasaban carretas, caballos. Y en una ocasión ellos escucharon un ruido muy fuerte de algo que se acercaba. Y el niño le dijo al papá: papá, ¿qué es lo que viene allí? Es una carreta, ¿cierto? Y el papá le dijo: sí, es una carreta, pero está vacía. Y el niño le dijo: pero ¿cómo poder ver o cómo poder saber que la carreta viene vacía si no la vemos? Y el papá le dijo: te aseguro que viene vacía. Y efectivamente así fue. Cuando la carreta pasó frente a ellos, se dieron cuenta que no llevaba nada. Y el niño le volvió a preguntar: dime, ¿cómo sabías que estaba vacía? Y dice: porque las carretas cuando están vacías, al no tener peso, brincan mucho y hacen mucho ruido. Y nosotros muchas veces podemos correr el riesgo de ser carretas vacías, de hacer alarde de nuestra vida espiritual, de nuestro progreso espiritual, de los dones que Dios nos ha dado, para quedar bien con los demás. Pero ¿hasta qué punto todo eso es cierto? ¿O hasta qué punto realmente soy una carreta vacía que solo hace ruido? Creo que la clave para poder tener un progreso en la vida espiritual es siempre reconocernos necesitados del amor y del perdón de Dios, de reconocernos siempre en progreso. Si bien es cierto, necesitamos también ver con alegría y esperanza los pequeños cambios que gracias a la ayuda de Dios y a nuestra propia perseverancia vamos dando.
Nunca tenemos que confiarnos de más, llegando a pensar que ya no hay nada que se pueda aprender, que ya he llegado a la perfección absoluta y que ya simplemente espero morirme para que comience mi proceso de canonización. Si pienso así, estoy equivocado. Porque por lo general, las personas que la Iglesia ha declarado como santos nunca tuvieron esas ínfulas y esos pensamientos sobre ellas. Por el contrario, encontramos en ellos grandes ejemplos de humildad. Pidámosle al Señor, queridos hermanos y hermanas, que nos dé la gracia para reconocernos necesitados de Él. Pero al mismo momento pidámosle al Señor que nos dé la gracia para pedir su perdón y para orar por la conversión de los demás. Fíjense que yo creo que una buena forma de poder analizar este punto en cuanto al pecado del prójimo no es con el juicio temerario o con la crítica, sino más bien tomando una actitud que nos lleve a pensar que también yo pudiera estar en la condición que esta persona está, pero seguramente ha sido por la gracia de Dios que yo no he llegado a tocar fondo. Al menos a mí me ha pasado en alguna ocasión cuando he vivido un retiro espiritual, que al escuchar testimonios de las personas allí presentes, sabiendo que yo no he pasado por esas experiencias, lo único que he pensado es decir: Señor, gracias, porque me llamaste joven a tu servicio y porque me evitaste tantos dolores y sufrimientos, porque si yo hubiera estado en las mismas circunstancias que esta persona, tal vez hubiera caído igual o peor. Entonces, repito, supliquémosle al Señor, nos dé la gracia de necesitar de Él, de seguir progresando en el camino de la conversión y de cuando oremos por el prójimo o pensemos en el otro que consideramos está en pecado, pensemos en que tal vez no hemos llegado a ese punto porque Dios nos ha librado de ese mal. Sin embargo, todos estamos estando llamados por Dios a alcanzar la santidad y la vida eterna. Que María Santísima, bajo la advocación de Nuestra Señora de Fátima, sea para nosotros, pues, aliciente para poder seguir adelante y para poder hacer la voluntad de Dios tal como ella lo ha hecho, y por eso lo honramos como Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Así sea.